Buen día, hermanos. Les doy una cordial bienvenida a nuestro culto para honrar y alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial. En esta tarde vamos a tener nuestro culto. Viene la palabra del Señor en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Isaías 26:3 y 4. Ahora quiero felicitar a cada uno de nuestros hermanos graduandos que se esforzaron, que estuvieron a pesar de esta contingencia estudiando desde sus casas, echándole todas las ganas para poder salir adelante. Dice nuestra palabra de nuestro Dios: Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Hermanos, ahora vamos a hacer una oración para darle las gracias a nuestro Dios por este día. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos bendices, porque nos das la oportunidad de alabar y glorificar tu nombre, Señor, porque a pesar de todo, tú estás con nosotros, porque tú eres bueno, porque nos bendices, porque nos ayudas cada día a salir adelante, porque no nos has dejado, Señor, a pesar de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, Señor. Gracias, Dios, porque podemos conocerte y porque podemos alabar y glorificar tu santo nombre. Te pedimos, Dios Santo, que tú bendigas, Señor, esta alabanza y este culto, Señor, que entregamos a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Dios, y dispón nuestros corazones para alabar y glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora voy a tener una lectura bíblica en Romanos 11, del 33 al 36. Si les es posible y pueden abrir sus Biblias en sus casas, les pido que por favor busquen esa cita bíblica. Dice en la palabra de nuestro Dios: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque nos permites alabarte, Señor, aprender de tu palabra. Te pedimos, Dios, que pongas a bien las palabras en nuestro hermano José, Señor, que permita, Señor, que todo lo que él hable llegue a los corazones de cada persona que escuchen el mensaje y que más personas puedan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, hermanos, vamos a gozarnos y a cantarle a nuestro Dios por medio de nuestro periodo de alabanza. Dice en Salmos 9, del 1 al 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Ahora, hermanos, vamos a tener nuestro periodo de alabanza. Dice en la palabra de Dios, en Salmos 9, del 1 al 2, dice así. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Si pueden ustedes desde sus hogares, vamos a alabar el nombre de nuestro Dios, seguido de una predicación por el ministro de misiones, nuestro hermano Josué García. Alma bendice al Señor, Rey potente de gloria. De sus mercedes viva en ti la memoria. Oh, despertad, arpa y salterio entonar, himnos de honor y victoria. Alma bendice al Señor que a los cielos gobierna y te conduce paciente con mano paterna. Te perdonó, de todo mal te libró, porque su gracia es eterna. Alma bendice al Señor, de tu vida es la fuente, que te creó y en salud te sostiene clemente. Tu defensor en todo trance y dolor, su diestra es omnipotente. Alma bendice al Señor y su amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Este domingo 12 de julio estamos agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos permite de tener un culto más en nuestros hogares como familia. Y en esta ocasión pues estamos felicitando a los graduandos, a cada niño y a cada niña, a cada adolescente, a cada joven, señorita y a cada hermano y hermana que tuvieron la bendición y la gracia de parte de nuestro Dios de poder concluir algún grado académico, algún curso, y queremos felicitarles, pues felicitarles por el esfuerzo que ustedes colocaron, el empeño, la dedicación, y también queremos darle gracias a Dios porque reconocemos que sin Él no se hubiese logrado el objetivo y pues ninguno hubiese podido alcanzar el objetivo de
de pasar de grado, ¿verdad? De lograr ese objetivo académico. Y bueno, estamos agradecidos con nuestro Dios por ello. Me gustaría que pudiéramos invitarlo a leer el Evangelio de Lucas en el capítulo número 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17, desde el versículo 11 hasta el versículo 19. Va a ser la lectura donde vamos a meditar en esta mañana. Entonces, Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar. Padre, una vez más, venimos ante ti por los méritos que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu misericordia. Y te queremos dar gracias porque es por tu gracia y por tu bondad, por tu misericordia, que cada uno de los graduandos en este ciclo llegó a este final. Por tu gracia, Señor, porque tú brindaste la salud, tú brindaste los recursos, brindaste la sabiduría, y queremos darte gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia mostrada en esta manera, y gracias por cada hermano y hermana, por cada niño, por cada joven, señorita, que está concluyendo, Señor, algún grado académico. Ponemos en tus manos la meditación de esta mañana, y suplicamos como siempre que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien nos hable, quien nos guíe, quien nos indique, quien nos permita comprender tu voluntad en la vida de cada uno de los que estamos escuchando en esta mañana tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues era una tarde de invierno cuando el maestro Larson pasa por una colonia de escasos recursos y 4 jóvenes alcanzaron a lo lejos a percibirlo. El maestro Larson era un maestro con bastante fama, y entonces corrieron los 4 jóvenes y le dijeron: Maestro Larson, qué honor el poder conocerle, queremos realmente aprender de usted. El maestro Larson era muy conocido por ser el mejor profesor de matemáticas, esa era su rama, prácticamente en todo el país. Y entonces estos 4 jóvenes le dicen: queremos aprender de usted, queremos por favor que usted nos enseñe. El profesor Larson pues se quedó mirándoles y dijo: bueno, ¿tienen lápices? ¿Tienen pluma? ¿Tienen cuadernos? No, no tenemos. Bueno, pero ¿tienen la disposición de estudiar? Sí, de verdad, profesor Larson, queremos que usted nos enseñe. Y para sorpresa de todos, el profesor Larson saca su cartera y coloca 2,000 pesos en la mano de cada joven. Entonces les dijo: quiero que por favor compren los útiles necesarios, los lápices, los cuadernos, y quiero que compren este libro de matemáticas que es el que vamos a estar llevando entonces. Y se fueron. Les dice, antes de irse les dejó muy claro que quería verlos la siguiente semana a las 8 de la mañana en el salón número 5 en la universidad donde él daba clases. Entonces se fue, llegó, se cumplieron los 7 días y el profesor Larson llega a las 7:50 y para su sorpresa, de los 4 alumnos solamente llegó uno con los útiles, con el libro de matemáticas que le encargó el profesor Larson. A las 8 de la mañana empezaron la clase, dijeron: si alguno llega, que se vaya integrando, incorporando, y nadie llegó.
la clase continuó durante 4 años más y nadie más llegó. Se quedó solamente un solo estudiante. Para sorpresa de todos, en 5 años este estudiante destacó, le aprendió todo lo que pudo al profesor Larson y en 5 años él ya era el profesor asistente del mismo profesor Larson en esa universidad. En 10 años el profesor Larson se estaba jubilando y a quien dejaron como titular fue a este joven. El único que aprendió la lección fue este joven, de los 4. Y esta historia nos recuerda el relato que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas. ¿Por qué? Igual, había un aula, un salón de clases de 10 alumnos. El profesor era nuestro Señor Jesucristo. Y el único que verdaderamente aprendió la lección fue el samaritano. ¿Qué lección aprendió? Bueno, aquí vemos que no fue una lección de matemáticas, sino la lección de responder de manera positiva a la gracia de Dios. La lección de responder de manera adecuada ante las bendiciones que Dios había derramado sobre su vida. Dios permita que cada graduando en esta mañana pueda responder de la misma manera y Dios permita que a lo mejor nosotros no hemos graduado de nada, hermanos, y quizá no vamos a graduar, pero que el Señor nos permita de todas maneras responder de manera adecuada, porque la gracia de Dios y sus bendiciones se siguen mostrando de manera abundante para con nosotros, sus hijos. ¿Cómo sabemos que este samaritano aprendió la lección? En primer lugar, porque regresó a glorificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que él aprendió la lección? En primer lugar, porque él regresa para glorificar al Señor Jesús. Ve al versículo 11, dice el versículo 11, que él pasaba entre Samaria y Galilea. Aquí se refiere entre la frontera de Samaria y Galilea. Y el evento aquí con los leprosos tuvo lugar en esta frontera. Y dice el versículo 12 que le salieron al encuentro 10 leprosos. De acuerdo a Levítico 13:45, los leprosos debían ser excluidos del pueblo. Vivían de manera aislada y debían de gritar de manera continua: inmundo, inmundo. Ellos iban pasando y su deber era gritar: inmundo, inmundo, para que las personas que los pudieran ver se percataran que ahí va una persona inmunda, leprosa, y se pudieran retirar lo suficiente para no contagiarse. De hecho, los rabinos pensaban que la enfermedad, esta lepra, venía como juicio de Dios para personas que practicaban el pecado, que se dedicaban a pecar de una manera flagrante. Estos leprosos no tenían ningún cheque de invalidez, no tenían estampillas, no tenían ningún servicio médico, habían sido abandonados, marginados de la sociedad, estaban obligados a vivir de una manera solitaria y desamparada. Y el versículo 14 entonces, el versículo 13 alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces el Señor, dice el versículo 14, que cuando Él les vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Es interesante que en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, a partir del versículo 12, el Señor realiza una sanidad de un leproso. Y es interesante porque ahí lo primero que hace en ese evento, en Lucas 5, a partir del versículo 12, es sanar al leproso y le dice: ve y muéstrate al sacerdote. Aquí les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes, y en el camino, probablemente al llegar allá, van a ser sanados. Lo hace aquí al revés. Y los mandó con los sacerdotes porque ellos eran los autorizados de declarar a alguien sano. Eso lo podemos ver en Levítico 14. Si usted gusta tomar su Biblia, no lo vamos a leer ahorita, pero si usted lo puede leer después, Levítico 14 trata sobre este tema. Entonces el sacerdote no sanaba a nadie. Los sacerdotes no tenían la autoridad ni el poder de sanar a ningún leproso, pero tenían la autoridad dada por Dios y por el pueblo de revisar a algún leproso que estuviese enfermo anteriormente y oficializar: esta persona estaba leprosa anteriormente, pero el día de hoy no tiene lepra, ha sido sanado por el Señor. Y entonces Él reincorporaba a este leproso a la sociedad, porque ellos estaban marginados. Y dice el pasaje que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. El versículo 15 entonces viene la respuesta. ¿Cómo sabemos que el samaritano aprendió la lección? Dice el versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado,
volvió. En este versículo encontramos que 1 de 10 se percató que había recibido un regalo de parte de Dios. Iban los 10, probablemente los otros eran judíos, 9 judíos y nada más este era samaritano, y entonces iban los 10 rumbo a mostrarse a los sacerdotes. Y entonces se dio cuenta que había sido sanado y lo que hizo fue regresar. ¿A dónde? Aquel que le había sanado, regresó para glorificar a Dios. ¿Cómo sabemos que él aprendió la lección? Porque él regresa para glorificar a Dios. Él no dice, esto fue por mi mérito. No dijo, esto fue porque yo me lo merezco. No dijo, esto fue porque yo estoy caminando de aquí con los sacerdotes y es una distancia pesada. No, regresó y le dio gloria a Dios. En esta mañana los graduandos, en esta mañana los hermanos que no hemos graduado, deberíamos darle de todas formas la gloria a Dios, regresar y darle la gloria a Dios. El texto añade algo bien interesante porque dice que regresa a gran voz diciendo gloria a Dios. Anteriormente el leproso utilizaba su voz con intensidad para decir inmundo, inmundo, pero ahora utiliza su voz para decir gloria a Dios. La manera de responder a la gracia de Dios en el Evangelio de Lucas es precisamente darle la gloria a Dios. Y voy a citar 4 pasajes. Lucas 2:20. En Lucas 2:20, si usted gusta acompañarme, recordamos que los pastores tuvieron la gracia ¿de qué? De ser guiados a la casa de nuestro Salvador mismo cuando Él nació. Y dice ahí el pasaje que regresaron a sus casas glorificando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. ¿Cómo regresaron los pastores? Los pastores regresaron dando gloria a Dios. ¿Por qué? Ellos responden a la gracia de Dios de una manera. ¿Cuál? Glorificando a Dios. Lucas 4:15 nos dice que nuestro Señor estaba enseñando en las sinagogas de manera continua y la forma en la que respondieron a la gracia de recibir la palabra de Dios por boca del Señor mismo fue glorificándole. Lucas 4:15 dice, y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. ¿Podemos ir a Lucas 5:25? Dice en Lucas 5:25 nuestro Señor sana a un paralítico, al paralítico que dijimos anteriormente. ¿Y cómo respondió el paralítico cuando se levantó? ¿Cómo responde el paralítico cuando se levanta? Dice la palabra de Dios que se fue, Lucas 5:25 y 26, glorificando a Dios. Y además de esto, los que presenciaron el milagro, las personas que vieron cómo el paralítico se levanta, dice que ellos, llenos de asombro, glorificaban a Dios. El otro pasaje es Lucas 7. Le pido que me acompañe en Lucas 7, del 11 al 17. Nuestro Señor sana a un joven que era hijo de una viuda que pertenecía a una ciudad llamada Naín. Y el Señor le dijo, joven, a ti te digo, levántate. E inmediatamente se levantó. ¿Cómo reaccionaron aquellos que percibieron este acto de gracia? Dice que todos tuvieron miedo, el versículo 16 dice que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Por último, Lucas 13 del 10 al 17, encontramos que nuestro Señor sana en un día de reposo a una mujer que estaba encorvada. Y nuestro buen Salvador coloca las manos sobre ella y dice la Biblia que inmediatamente ella se endereza. ¿Cómo respondió esta mujer ante esta gracia de sanidad? Dice el versículo 13, y glorificaba a Dios. ¿Cuál es la manera de responder a la gracia de Dios en su vida, en nuestra vida, en la vida de los graduandos y en la vida de los hermanos que no se graduaron pero siguen recibiendo la gracia de Dios? Lucas nos dice que la manera de responder es dando gloria a Dios. Este samaritano debía ir con el sacerdote, pero el texto nos indica que en el camino fue sanado. Y lo que hizo fue regresar ¿a quién? A Jesús, reconociendo que la sanidad que ahora él está disfrutando era un mérito del Señor Jesucristo. Iba a ser reintegrado a la sociedad, regresaría a la normalidad, regresaría glorificando a Dios con gran voz. Una vida prácticamente leproso, era una vida que refleja primera carta a los Corintios 10:31, ya sean que coman o ya sea que beban, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Cómo hacer esto? Bueno, que cada graduando pueda reconocer a Dios
que este logro fue por su gracia. Es tiempo de regresar como el samaritano y darle la gloria a Dios, porque debemos reconocer que sin Él esto hubiese sido imposible. Y reiteramos, no solo para los que están graduando, cada cristiano que estamos escuchando esto, hemos recibido gracia sobre gracia de acuerdo a la palabra de Dios. Hemos recibido gracia sobre gracia y nuestro deber es darle la gloria a Dios. La vida cristiana comienza con gracia, la vida cristiana continúa con gracia y la vida cristiana termina con gracia. Entonces, nuestras vidas deben caracterizarse por una cosa, una vida que da gloria a Dios permanentemente. No con ánimo débil, no con apatía, no con duda, no por compromiso, pues sí, aquí están los hermanos viéndome, aquí está mi familia, sí, gloria a Dios, amén. No fingida, sino como lo hizo el samaritano, a gran voz. El samaritano glorificó a Dios con intensidad y nosotros debemos seguir su ejemplo. Entonces, vemos que en este salón de clases había 10 alumnos. Los 10 hombres tenían la misma enfermedad, lepra. Los 10 hombres, los 10 alumnos se pararon de lejos, como ordenaba la ley. Los 10 hombres clamaron lo mismo: Maestro, ten misericordia de nosotros. Los 10 hombres recibieron la misma orden: id y mostraos. Los 10 hombres fueron limpiados, los 10 alumnos fueron limpiados de la lepra, pero solo uno aprendió la lección. Solo el samaritano. ¿Cómo sabemos esto? Porque regresó para glorificar a Dios. La segunda cosa, porque se postró para adorar a Jesús. Se postró para adorar a Jesús. El mismo versículo ahí en Lucas 17, el versículo 16 dice: y se postró en tierra. La parte A, y se postró en tierra. El leproso samaritano aprendió la lección y entonces reconoce a Jesús como Dios, como el dador de la vida y el dador de la salud. Reconoce la obra de gracia en su vida. ¿Y cuál es su reacción? Postrarse a los pies del Señor Jesucristo en señal de adoración. Esta es la esencia de la adoración, una vida que refleja que nuestro corazón ama más a Dios que lo que Él nos ha dado. Los otros 9 se quedaron contemplando quizás su piel sana. ¡Qué maravilla! Tengo una piel sana y bonita. Este samaritano se quedó contemplando a Cristo y se quedó adorándolo. ¿Por qué? Para él era más importante Jesucristo mismo que su misma sanidad. Y nosotros deberíamos copiar este ejemplo y no quedarnos absortos. ¡Wow! ¡Qué lindas bendiciones tengo! En lugar de decir: ¡wow! El Dios que me da estas bendiciones es de lo más glorioso y majestuoso que hay, y lo único que yo puedo hacer en respuesta es postrarme en adoración. Un corazón que adora es un corazón que se humilla. Un corazón que adora es un corazón que cae a los pies del Señor Jesucristo. Un corazón que adora es un corazón que reconoce que el que está delante es digno de toda adoración, que al que le estamos rindiendo honra y gloria es digno de nuestra alabanza, es digno de nuestra vida, es digno de todo lo que somos. Aquel samaritano se postra en tierra. Y la palabra postrar aquí en el original griego es pipto. Es un verbo que significa caer, derribarse, postrarse. Entonces, es interesante cómo este verbo se utiliza alrededor de unas 5 o 6 veces en el libro de Apocalipsis. Y siempre que se utiliza ese verbo de postrarse, el que está aquí en Lucas, en Apocalipsis, tiene que ver con el concepto de adorar a Dios. Si usted no me cree, voy a citar 3 pasajes en la Biblia. En Apocalipsis 5:14 es el primero. Dice que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron, aquí está la palabra pipto, sobre sus rostros y adoraron. Entonces tenemos que los ancianos que hicieron, pipto, se postraron y adoraron. Vamos al segundo pasaje, Apocalipsis 7:11, dice: y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros, y pipto sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios. Tenemos de nuevo postrarse y adorar a Dios. El tercer pasaje es Apocalipsis 19:4, dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra, pipto en tierra, como el samaritano,
y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya. Entonces vea lo que está haciendo el samaritano. Está adelantándonos una imagen que vamos a ver en el cielo. En Apocalipsis, ¿qué nos está diciendo? Que la gente, entonces, los ancianos, ¿qué hacían? Se postraban y adoraban. El samaritano está prácticamente haciendo lo mismo. Por eso es que la vida eterna no comienza en el cielo. La vida eterna comienza aquí. Y si en el cielo vamos a vivir adorando a Dios, debemos comenzar entonces nuestra adoración sincera, genuina, con todo nuestro ser, aquí en la tierra. El samaritano nos está dando una muestra de la adoración celestial. Rendirse a Dios completamente en señal de adoración. En señal de adoración. Este hombre reconoce que todo lo que tiene es de Jesús y que su vida es de Él. Y entonces se postra en señal de que la vida es de Jesús. Le está diciendo: aquí está mi vida, aquí está mi ser entero, te lo entrego. Cuando se habla de adoración, entonces, debemos reconocer que es algo que le damos a Dios. Cuando hablamos de adoración, tenemos que reconocer que es algo que le damos a Dios. La adoración implica darle algo a Dios, el honor, la alabanza y, al final de cuentas, nuestras vidas. Era lo que el apóstol Pablo quería enseñar a los romanos. Cuando él escribe la carta a los romanos, y usted la puede percibir ahí, la puede escudriñar del capítulo 1, usted pasa el capítulo 2, pasa el capítulo 3 y pasa hasta el capítulo 11. Bueno, sigue los 11 de corrido. Y habla de Dios, habla de su gracia, habla de la ira que Dios tiene justamente contra el pecador. Habla de cómo Dios mismo entregó a su Hijo Jesús para hacer nuestra propiciación en el capítulo 3, para ser aquel que nos iba a libertar de la ira eterna. Nos habla Romanos siguiendo, si avanzamos de la justificación, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, y empieza a darnos las bendiciones de la vida en Cristo. Después nos da ahí en Romanos 8, por ahí del versículo 13, que el Espíritu Santo nos ayuda a mortificar nuestra vieja naturaleza, las obras de la carne. Y entonces llegamos al capítulo 12 y comienza así: Así que, ¿qué? Bueno, está diciendo, después de 11 capítulos que ya les dije cómo Dios obra, cómo Dios les ama, cómo Dios ha hecho todo posible para que ustedes ahora se encuentren en una relación correcta con Él. Así que, puesto que ya les dije cómo la gracia de Dios ha obrado en la vida del cristiano, dice, les pido, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios que ya les conté en 11 capítulos, que entonces presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra culto es latreuo en el griego, y esta es una palabra que se utiliza para adoración, para adorar. Entonces, si nosotros le entregamos a Dios nuestra vida en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué ocurre? Vamos a tener una adoración racional, personal a nuestro Dios. Así que bueno, después de la conclusión del apóstol Pablo es esa, ¿verdad? Rindan su vida en una adoración sincera, genuina a Dios. El cristianismo moderno, tenemos la idea enraizada, ¿verdad?, que es precisamente Dios quien debe darnos. ¿De qué se trata ser cristiano? De que Dios debe quitar el techo de nuestros hogares, de nuestros templos, y derramar bendiciones, porque Dios debe hacerlo. ¿Por qué cree que soy cristiano? Porque Dios me va a dar bendiciones. Ese es el pensamiento moderno que tenemos. La adoración, cuando la Biblia habla de adoración, significa que el adorador tiene que presentarle a Dios algo. Y a la luz de Romanos 11 y a la luz del pasaje de Lucas 17 de este samaritano, ¿qué hay que presentar? Nuestra vida. Había 10 alumnos en un salón de clase. Los 10 alumnos tenían la misma enfermedad, lepra. Los 10 alumnos se pararon de lejos, como lo ordenaba la ley. Los 10 alumnos clamaron lo mismo: ten misericordia. Los 10 alumnos recibieron la misma orden: id y mostraos. Los 10 alumnos fueron limpiados de la lepra. Pero solamente uno aprendió la lección. ¿Cómo sabemos eso? Porque fue el único que regresó a glorificar a Dios, fue el único que se postró para adorar al Señor Jesucristo, y por último, porque se detuvo para agradecer a Jesús, porque se detuvo para agradecer a Jesús. Vea el versículo 16, dice así: y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias.
O sea, está diciendo el pasaje literalmente que el samaritano se postra a sus pies y mientras estaba postrado decía, gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, gracias, muchas gracias, gracias Señor Jesús. Dice el pasaje, mientras le daba gracias. Ese es un participio griego que implica una acción continuada, mientras le daba gracias. O sea que él se postró a adorarlo mientras él decía gracias, gracias, gracias continuamente. ¿Qué hacía este samaritano? Se dedicó a dar gracias al Señor. Esa debería ser nuestra dedicación y nuestra ocupación como cristianos. Darle gracias a Dios por su gracia inmerecida en nuestra vida. El señor llamado Meister Eckhart dijo la siguiente frase: si la única oración que pronunciases en toda tu vida fuese gracias, sería suficiente. Si la única oración que pronunciases en toda tu vida fuese gracias, sería suficiente. Un experimento social llevado a cabo allá en España arrojó prácticamente los mismos resultados que vemos en esta historia. El experimento trataba de todo aquel que entrara a la cafetería y diera gracias después de su pedido, 1 o 2 veces, iba a llevarlo gratis. Entonces llega la gente y algunos decían buenos días, otros no. Esa es otra palabra mágica que se le enseña a los niños. Otros decían, quiero ese café, por favor. Otros no decían, por favor, decían, quiero ese café. Sí, el 2, combo número 2. Y cuando le entregaban la orden, 1 de cada 10 decía, muchas gracias, buen día. ¿Y los otros 9? Los otros 9 decían, pues si yo estoy pagando, y hasta se tardaron demasiado por darme este vaso nada más con malteada, tanto nada más para darme un vaso con malteada, para darme un café, y agarraban su orden y se iban. ¿Qué nos está diciendo eso? Que en el corazón humano no hay gratitud ni para el prójimo, mucho menos para Dios. Cuando usted lee la carta de Romanos, el capítulo 1, dice que la sociedad se pervirtió. El capítulo 1 empieza a decir que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que Dios los entrega, pero dice el versículo, a partir del versículo 20, dice, y como no tomaron en cuenta darle gracias a Dios, no le dieron gracias, glorificarle y no le dieron gracias, no lo reconocieron, Dios los entregó una mente reprobada. O sea que la Biblia nos está diciendo que una sociedad perversa empieza con una cosa: cuando no dan gracias, no damos gracias a Dios, cuando la sociedad no somos agradecidas. Los cristianos deberíamos ser las personas con mayor gratitud en nuestro corazón, de todo el universo. ¿Por qué razón? Sin lugar a duda, nuestra enfermedad era peor que la de los 10 leprosos. Éramos hijos de ira, estábamos separados de nuestro Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, de acuerdo a la carta a los Efesios. ¿Con qué frecuencia agradecemos a nuestro Dios por la salvación que ya nos ha otorgado en Cristo Jesús? Nuestra vida debería ser una vida de agradecimiento continuo. Pablo dijo a los atenienses, allí en el Areópago, en Hechos 17:25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Es una realidad que cada vez que respiramos, el aire es un regalo de nuestro Dios, ¿verdad? Que nos recuerda su gracia en nuestra vida. El aire debería recordarnos la gracia inmerecida que el Señor nos continúa dando. Cada posesión material que tenemos y cada logro que hemos alcanzado académicamente, ahora en este culto de acción de gracias por los graduandos, debe recordarnos 1 Corintios 4:7. Dice así el apóstol Pablo, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Dice, ¿quién te ha dado privilegios sobre los demás? ¿Qué tienes que Dios no te haya dado? Dice el apóstol. A ver, dime tú qué tienes que no te haya sido dado por Dios. No, es que yo me quedé 30 horas en la noche, yo hice servicio social el doble. Es que yo me quedé estudiando cuando los otros no. Claro, eso es un esfuerzo que hay que reconocer de cada graduando, pero si usted no hubiese tenido salud, usted nunca hubiese podido dedicar esas noches para estudiar. Si usted no hubiese tenido recursos y Dios no se los hubiese dado, entonces usted no hubiese acabado ese logro académico.
Entonces, al final de cuentas, ¿a quién le debemos ese logro académico? ¿A quién le debemos nuestra vida? Nuestro trabajo. No, es que yo soy muy inteligente y es que yo estoy por encima de los demás, mi intelecto es superior a la de todos los demás. Puede ser que sí, pero ¿quién le dio ese intelecto? Dios. Entonces, ¿a quién le debe usted eso? A Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir una vida de gratitud a Él. Y esta gracia de Dios la ha experimentado su pueblo desde el inicio. El pueblo de Dios, esclavo en Egipto, y fue libertado por gracia. Eso es algo interesante que tenemos que recalcar. ¿Por qué? Porque Dios saca al pueblo y no le dice, por obras, si ustedes hacen estas obras como tal, van a salir. Nada más la única cosa que pidió ahí el Señor fue colocar en los dinteles la sangre de un cordero perfecto, sin mancha, ¿verdad? Pero estaba simulando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor lo saca por obras, no, lo saca por gracia. Y después de que ellos salen, ahora sí les da la ley para encuadrar la relación que tendría el pueblo y Dios. Pero entonces ellos fueron libertados por gracia. Y cómo Dios les dijo a ellos que continuaran con esta relación que era por gracia, cómo ellos iban a recordar perpetuamente que quien los sacó de Egipto no fue su mano, no fue su intelecto, sino que fue la gracia de Dios. Deuteronomio 8:14 nos dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieses se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dice el Señor, cuídense de no olvidar que quien los sacó fui yo. Porque va a pasar que ustedes se van a saciar y se van a olvidar que quien los sacó fui yo. Van a decir, pues es que yo me he esforzado mucho, me levanto a las 3 de la mañana y empiezo a trabajar y lo que tengo es porque yo me lo he ganado, mi sudor me lo ha dado, mis fuerzas, mi trabajo está ahora viendo fruto. Sí, por eso dice el Señor, pero cuando comas y te sacies, no te olvides que quien te dio la fuerza, quien te dio la capacidad mental, física, cognitiva, quien te dio esto que tienes ahora, es Jehová. ¿Qué pasó con los otros 9? Los leprosos, ahora sí volviendo a Lucas, pensaron que era normal. Iban corriendo, iban rumbo con los sacerdotes y entonces fueron sanados y quizá pensaron, pues a eso se debe dedicar. Si él decía que era Dios, si él decía que era el Hijo de Dios, pues a eso se tiene que dedicar Dios, a sanarnos. Y qué bueno, y quizás se fueron absortos en su sanidad. ¿Qué pasó con esos 9? ¿Qué pasó con esos 9? El versículo 16 nos reitera lo siguiente: y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Cuando leemos Juan 4:9, el evento de la mujer samaritana, le dice la misma mujer, ¿por qué me pides tu agua si sabes que los judíos y los samaritanos no se llevan entre sí? En el original griego literalmente dice, si los samaritanos y los judíos no comen del mismo plato, no comen del mismo plato. Los otros 9 probablemente eran judíos. ¿Por qué no volvieron a dar gracias? Esto nos enseña de nuevo que hay muy poca gratitud en el corazón humano. Pero no debe ser así en nuestro corazón, hermano. No debe ser así en su corazón. El corazón del cristiano debe rebosar de gratitud, porque reconocemos permanentemente que lo que tenemos en la mesa, que lo que tenemos en el refrigerador, que lo que tenemos como posesiones materiales, sea poco, sea mucho, Dios lo ha colocado ahí. El versículo 17 dice, el Señor respondió y le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino un extranjero. Había 10 alumnos en este salón de clases, un profesor llamado el Señor Jesucristo. Los 10 alumnos tenían la misma enfermedad, lepra. Los 10 alumnos se pararon de lejos como lo ordenaba la ley. Los 10 alumnos clamaron lo mismo, ten misericordia de mí. Los 10 alumnos recibieron la misma orden.
vayan y muéstrense a los sacerdotes. Los 10 alumnos fueron limpiados de la lepra, pero solamente uno aprendió la lección. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque él regresa para glorificar a Jesús, porque él se postra para adorar a Jesús y porque él se detuvo para darle gracias continuamente a Jesús. Y terminamos con esto, dice el versículo 19, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí vemos que 10 hombres fueron sanados de su lepra, pero uno fue sanado de su lepra espiritual. Es probable que usted se encuentre viendo este video en esta ocasión y que usted sea un leproso espiritual. ¿Cómo así? Que usted esté alejado de Dios, que usted esté sin Cristo en esta mañana. A esto se le puede describir una lepra espiritual, el ser un pecador y el no tener el perdón de Dios. Entonces usted es un leproso espiritual. El día de hoy hay millones y millones de leprosos en nuestra ciudad y en nuestro país, personas que viven en la esclavitud del pecado, esclavitud a sí mismos y también esclavitud al reino de las tinieblas y de Satanás, y que no agradecen el don de Dios, y no solamente eso, sino que lo rechazan. El día de hoy el Señor Jesucristo vino para traerle sanidad a su lepra espiritual. Vea cómo 10 fueron limpiados de su lepra física. Dios le puede dar también a usted cosas físicas, pero lo más importante es su sanidad espiritual, en el sentido de que usted debe tener una relación correcta con Dios, y eso es imposible por su pecado. Por eso es que Dios mandó a su Hijo Jesucristo hace 2000 años. ¿Para qué? Para vivir la vida que usted no ha podido vivir y que nunca va a poder vivir, para morir la muerte que le tocaba a usted y a mí. Y el día de hoy el Señor Jesucristo está ofreciéndole a usted este regalo de la vida eterna, este regalo de tener una relación viva y eterna con Dios, una relación correcta con Él. ¿Qué tiene que hacer usted? El Señor pide que usted y yo nos arrepintamos, que usted y yo le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, que usted y yo demos media vuelta a esa vida de pecado y que en esta mañana reconozcamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Que usted vea a Jesús en esa cruz y lo vea muriendo por usted. No por el mundo, no por el vecino, por usted. Que sea su Señor y su Salvador de manera personal. ¿Le gustaría hacerlo? El Señor le está llamando. No haga lo mismo que hicieron los otros 9. Se fueron contentos porque tenían una sanidad física. De nuevo esa sanidad física se les acabó porque el día de hoy ellos no tienen más vida física. La vida física se va. Todos vamos a morir, y usted también. Pero es por eso que necesita tener una vida eterna, una relación correcta con Dios, para cuando muera no vaya al infierno. ¿Qué es el infierno? Es una separación completa y eterna de Dios y el ira de Dios descargada sobre usted. ¿Por qué? Por su pecado. Es una cuestión justa. Pero si usted el día de hoy cree en Jesús con todo su corazón y se entrega a Él, el Señor le está ofreciendo una vida eterna. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no ha creído, el que no cree en Él, ya ha sido condenado. ¿Por cuál razón? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Venga a Cristo hoy, arrepiéntase y confíe en Jesús como su Señor y Salvador. Padre, una vez más, agradecemos por tu bendición, por tu gracia. Gracias porque reconocemos que todo lo que tenemos es tuyo, reconocemos que la vida, la salud, nuestras capacidades físicas, cognitivas, la capacidad de tocar algún instrumento, la capacidad de memorizar, la capacidad de leer 200 libros al año, la capacidad de tener logros académicos, la capacidad de desempeñarnos en el trabajo, viene única y solamente de ti. Agradecemos por esta gracia, agradecemos, Padre, porque tú eres nuestro Dios y tú nos bendices pues de maneras más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Bendice a cada graduando, bendice, Padre, a cada hermano que escucha esta transmisión y suplicamos que tú sigas obrando en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Gracias, Padre, una vez más, gracias por todo lo que nos das, gracias por ser nuestro Dios y gracias por tu Hijo Jesucristo, quien en esa cruz del Calvario hace 2000 años murió por nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga y que el Señor continúe obrando en su vida y a través de su vida.